Bienvenidos a Poca Calle, un podcast sobre la democracia y una iniciativa que estamos desarrollando en el Centro de Estudio Horizontal junto a Javier Parada. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Hernán, con calor, porque hace calor en Santiago de Chile. Pero nada, obsta para que tengamos una gran conversación. Están pasando muchas cosas en el mundo, no solo en Chile. Y tenemos dos invitados internacionales esta vez. Sí, que no están tan acalorados como nosotros y que además nadie habría dicho que iban a estar juntos en un proyecto. Es verdad. Nos acompaña en esta conversación Alberto Mayol, sociólogo y también, hay que decirlo, un político. Fue candidato a la Totalmente. presidencia, no hay que olvidarse. Y uno que fue varias veces candidato a la presidencia, Joaquín Lavín. Y estamos muy contentos porque a distancia vamos a tener una muy buena conversación. Joaquín, Alberto, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola Javier, hola Hernán. Hola. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar con ustedes hoy y bueno, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Buenísimo. Oye, tal vez para empezar, sería interesante saber por qué están juntos. ¿Ah? Algunos tuvimos la oportunidad de escucharlos haciendo una presentación muy interesante sobre los desafíos que tiene Chile, las oportunidades de su eh, salto al desarrollo, ¿cierto? Pero también los desafíos institucionales que eso implica. Y tal vez podríamos empezar hablando de este encuentro improbable. Joaquín, si te animas tú a contarnos por qué estás con Alberto Mayol en esta causa. Problema central. Yo en una situación de mediocridad no económico y una situación grave en términos de seguridad, de delincuencia. Y hay una especie de bloqueo institucional que ha llevado a que en los últimos años se haya avanzado poco. Y está Chile como una especie de empate pendular en que hemos pasado de un lado a otro, pero finalmente la gente dice, reality, quiero el próximo, next, 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 porque el que está no me soluciona los problemas. Y así hemos ido oscilando de extrema izquierda a extrema derecha prácticamente, y no dio solución. Y justamente la idea de juntarse con Alberto era que personas que piensan distinto, incluso en el caso nuestro que hemos sido candidatos presidenciales de sectores tan diferentes como puede ser el Frente Amplio, en el caso de Alberto, y la UDI o Chile Vamos, en el caso mío, pudieran juntarse y decir, oye, ¿y si paramos la pelea un ratito? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podría ser este Chile si nosotros nos pusiéramos de acuerdo? ¿Cómo podríamos aprovechar la oportunidad gigantesca que Chile tiene, por ejemplo, ante el desafío del cambio climático y transformar al mismo tiempo nuestra economía verde, aprovechar los altos precios que el mundo está dispuesto a pagar por el cobre, el litio, el hidrógeno verde, para salir de esta trampa de los ingresos medios en que estamos hoy día? Y hablé con Alberto y ahí se generó esto. Ya hemos dado charlas en varios lugares de Chile, partimos en Icaria, donde tú nos escuchaste, pero hemos estado en parte y creo que ojalá que esto siga. Sí, la verdad es que el proceso fue bien interesante porque en el fondo nos propusimos buscar mínimos comunes. Dijimos hasta dónde podemos llegar sin entrar en disyuntivas relevantes, tratando de justamente decir, bueno, avancemos todo lo que se pueda. Las disyuntivas relevantes en su momento, si en Oye, algún momento uno quiere llegar más lejos, se sienta y empieza a dibujarlas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer más rápido en el fondo. Y la verdad es que no fue tan difícil, no fue tan difícil y lo que en algún momento estábamos esperando que se diera la posibilidad de que esto lograra llegar no solamente a unos mínimos comunes, sino que tuviera alguna capacidad de tracción, la propuesta que tuviera una gracia, que tuviera algo que hiciera sentido al sistema político y a la ciudadanía y creo que al final, cuando ya sentimos que lo encontramos ahí, entonces empezamos a ver cómo mostrarlo y fue un granito, la verdad es que fue muy interesante. Cambia mucho el estado de ánimo, que en estas cosas no es lo único importante, pero tiene algún porcentaje de relevancia. Nos pasó con la Cámara de la Construcción que los socios de la Cámara de la Construcción, nosotros pusimos ante todos los socios, nos decían, oye, esto es súper importante, súper interesante, nosotros no sabemos que están estas oportunidades aquí, son personas que en sus regiones son muy relevantes, y si no están viendo esas personas este tipo de aspectos, yo lo veo aquí también, el tema aquí, por ejemplo, en España también pasa, o sea, de que a la gente hay que convencerla de que migre a las tecnologías nuevas,
pero por razones secundarias, porque no entienden la importancia que tiene para un país como España, que tiene una oportunidad más o menos parecida a la de Chile, un poco menos, pero está mejor ubicado para aprovecharla. Y la verdad es que ese cambio cultural va a haber que imprimirlo. Creo que el camino de la idea que fue de Joaquín, la verdad, yo creo que fue un camino excelente. Oye, porque además de como lo que parece obvio que uno es de centro derecha y el otro de centro izquierda o de derecha izquierda, que es como lo primero, pero ustedes además son de distinta generación y me imagino que igual que yo se dan cuenta las brechas cada vez más grandes, un poco lo que estaba hablando Alberto, ¿no? Que hay entre generaciones, cómo nos relacionamos, cómo ocupamos el tiempo, etcétera, pero además vienen de disciplinas profesionales, pongámosle, distintas. O sea, Joaquín ha estado en la política mucho tiempo, que tiene un tipo de dinámica, y Alberto lo hemos pedido prestado para la política, pero también ha dedicado mucho tiempo a la academia, que es otro tipo de relacionamiento. Entonces, quería preguntarle si aparte de esta como distinción política tradicional, ¿les costó encontrar ese tono común entre las distintas generaciones y entre las distintas prácticas que han tenido en los años? Sí, yo creo que efectivamente tú das un punto ahí, Javier, que es bien importante, porque, claro, tenemos no solamente la diferencia política, eh, eh, que más mirado en el mapa político es muy grande, ¿ya? Ahora, si uno lo mira en términos de los discursos de ambos, son efectivamente conciliables, pero efectivamente el mapa político te muestra una realidad muy ancha al respecto. Pero también está, obviamente, las diferencias generacionales, las diferencias, tú dices muy bien, el tema disciplinario. O sea, la sociología normalmente es bastante poco receptiva de las dinámicas de la economía. Voy a recordar una cosa que es como de clase, ¿no? Pero la sociología nace en el fondo de una bifurcación, de una ruptura con el mundo, con el mundo de la economía. Entonces, está la escuela alemana de economía y la escuela austriaca de economía. Gana la austriaca y la alemana fluye hacia la sociología. Entonces, hay una diferencia histórica que hace que los dos mundos se miren con cierta desconfianza. A los economistas los argumentos sociológicos les importan poco y a los sociólogos los argumentos económicos les importan poco. Entonces, esa conversación era difícil de lograr, y la verdad es que creo que logramos hacerla. Así que efectivamente tuvo muchos pasos. Yo soy de la U, Joaquín es de la Católica. O sea, teníamos Mm. toda el arco de diferencias era importante. Oye, yo quiero agregar solamente eso, que efectivamente el valor que tenía esto eh, era que fuéramos personas muy distintas, ¿ah? En el sentido de que si personas tan distintas son capaces de ponerse de acuerdo en determinadas cosas, eso vale mucho para Chile. Entonces, efectivamente las diferencias no son solo que uno está en el sector político A y otro está en el lado B y que son muy distantes, ¿ah? Sino que además, efectivamente, como dice Alberto, hay una diferencia generacional, también es una diferencia grande al interior de Chile, que la estamos viviendo. Hay una grieta también ahí, entre la generación antigua y la generación nueva, y eso se nota mucho. Y también, por supuesto, en las diferencias profesionales. Yo fui entrenado como economista en una escuela en que se decía, oye, la economía, la sociología son ciencias sociales, las dos, pero la que mejor predice el comportamiento humano es la economía, la que es capaz de predecir qué va a hacer la gente cuando pasa esto en la economía. Entonces, obviamente, el juntarse con un sociólogo horas, porque estos fueron horas en realidad, a trabajar, a veces por Zoom, a veces presencialmente en café en Santiago, fue un aprendizaje bien importante también. Y nosotros propusimos tres cosas: una tregua, un relato compartido, que Chile necesita un relato compartido por todos, y un nuevo pacto social, y empezamos a aterrizarlo en algunos temas específicos, como por ejemplo, a ver ya, educación, ¿qué haríamos? O a ver ya, seguridad ciudadana, ¿qué haríamos? Y la verdad es que, como dice Alberto, hay mínimos comunes, ¿ah? Yo no diría, porque también hay un tema a veces con los acuerdos, y la gente dice, pero es que el acuerdo es una cuestión que no es nada, una cosa como tibia. No, o sea, más que la política de los acuerdos, las soluciones. O sea, lo que nosotros buscamos es,
oye, en estos temas en que pensamos distinto, tenemos miradas distintas, pero Joaquín, en esa misma línea, ¿qué está pasando con tal vez lo que es una paradoja, ¿cierto? Por un lado, los chilenos quieren cambios, quieren reformas, pero al mismo tiempo la palabra acuerdos ha pasado a ser algo espurio. ¿Ah? Somos incapaces de ponernos de acuerdo. ¿Cómo salimos de esta trampa, crees tú, Joaquín? bueno, yo creo que lo que está fallando en nuestra democracia es que la gente no ve que no se solucionan los problemas. Y el sentido común de las personas lo que dice es que, oye, si ustedes están siempre discutiendo, siempre peleando, finalmente nada pasa. Entonces, es necesario que personas que piensan distinto conversen. Eso es lo que nosotros producimos con Alberto. La palabra acuerdos, para mí no es la palabra adecuada. ¿En qué sentido? En que a veces acuerdo se entiende como algo, primero, una especie de cocina, no se trata de eso, o sea, como a espaldas de, no se trata de eso. Y segundo, es como si fuera una especie de intermedio. Tú quieres A, yo quiero B, ya, ok, hagamos 0,5 de A y 0,5 de B. No, la política de los acuerdos tiene que ser reemplazada por la política de las soluciones. Pero hoy día estamos viviendo la política de la conflictividad estéril. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar con Alberto es, ok, pensamos distinto, pero si vamos a los temas, vamos a seguridad, vamos a educación, vamos a esto, vamos a lo otro, ¿hay soluciones que nosotros podríamos estar de acuerdo? Sí, ok, veamos cuáles son. Ese fue el ejercicio que nosotros intentamos hacer y la verdad es que se puede. Oye, pero en ese sentido, ¿no? Que tú lo decías, no está dando soluciones la política o la democracia, podríamos decir, ¿no? Yo le digo no está dando delivery, es que aparecen opciones que quizás no están dentro del marco de la democracia liberal como la conocemos, pero que parecieran más efectivas en temas de seguridad, pero también en otros temas, ¿no? O sea, la última COP estuvo a punto de caerse, hay un montón de problemas globales, las migraciones. ¿Qué vamos a hacer con un fenómeno que no va a parar y que no tenemos una institucionalidad hoy día para ese fenómeno? Entonces, ahí parece que aparecieran unas opciones de gobernanza que se alejan de lo que nosotros durante 200 años en el mundo hemos conocido como democracia representativa o liberal. Yo les quería preguntar si ustedes ven que este fenómeno también está en Europa o está pasando prioritariamente en nuestra región. O sea, ese fenómeno es completamente mundial. A ver, si uno lo piensa científicamente, hay una línea, si uno pudiera hacer un gráfico, podría existir un gráfico de una sola línea que nos muestra el nivel de disrupción o de capacidad de construir orden que tienen las sociedades en su conjunto en un momento determinado. Y eso se manifiesta de determinadas maneras. Una de las formas en que se mide es, por ejemplo, en la cantidad de grandes protestas a nivel mundial por cada año. Y hay cuatro grandes ciclos de grandes protestas: el 68, el 89, el 2011 y el 2019. ¿Ya? El 68 son más de 30 países, el 89 son más de 40 países, el 2011 son más de 50 países y son casi 70 el 2019. Entonces, en esos países donde estamos hablando de un tercio de la población mundial, o sea, un tercio de los países del mundo, evidentemente, y además estamos hablando de que antes se demoraban 21 años, 22 años entre un ciclo y otro, y ahora se demoraron 8. Entonces, este es un fenómeno global. Los niveles de legitimidad de los sistemas políticos están en el suelo en todas partes, en todas partes. ¿Y por qué? Porque finalmente la capacidad de hacer comprensible la acción política, la capacidad de hacer comprensible, la sociedad tiene una dimensión de comprensión que si no existe, ¿ya? Y que no es solo comunicacional, que es la capacidad de ser pertinente en la solución. Cuando yo te digo una solución que funciona, pero no es pertinente, no me sirve. ¿Ya? Cuando ves pertinente, pero no entiendo que es pertinente, no la logro ver, es invisible, yo no valoro la política pública. Cuando me acostumbro y no soy capaz de ver los beneficios que tiene una determinada política pública, tampoco voy a valorar eso. Entonces vemos por todas partes del mundo que la gente está diciendo, bueno, pero ¿qué sentido tiene que exista el Estado, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene que existan los sistemas políticos, los partidos políticos? Entonces, cuando te preguntas todo eso, es porque sencillamente
como dice Joaquín, no estamos dando soluciones. Los sistemas políticos no están dando soluciones. Esas soluciones, cuando se dan, no son capaces de generar sentido en la ciudadanía, no son valoradas suficientemente. Se considera que otros tienen más beneficios que otros, que los que me están dando a mí, por tanto, en realidad sigue siendo una injusticia. En fin, todo eso está ocurriendo y está ocurriendo, no es un fenómeno meramente comunicacional, tiene que ver también con que en esta dinámica los liderazgos tienden a olvidarse de las políticas públicas, porque es fácil entrar en la dinámica de la impugnación y sencillamente ir y decir, saben que esto no funciona, hay que hacerlo más simple, explicar en sencillo, decir, para solucionar los problemas del país hay que terminar con la UEFA, por decirlo así, ¿ya? Y entonces una solución simple, o una solución sofisticada, compleja, pero a la cual le subo encima todo el sistema. Cuando dijimos, hagamos cambio constitucional, dijimos, sumámosle encima todo, todo, todo. El sistema político va a descansar allí. Eso no se puede hacer. El sistema político tiene que hacerse cargo de sus problemas, ¿ya? Y la constitución tiene que hacerse cargo del diseño del pacto social. Entonces, creo que efectivamente esto es un fenómeno generalizado, intenso, y que donde evidentemente se promueven liderazgos extraños justamente por estas dificultades. Oye, yo agregaría a lo que dice Alberto, permíteme, Hernán, primero creo que la democracia representativa viene siendo desafiada ya desde hace bastante tiempo. ¿En qué sentido? Que hoy día la gente en el mundo tiene un nivel de educación mucho más alto, un nivel de información mucho más alto, tiene las redes sociales a su alcance, por tanto, mucha gente empezó a decir, oye, yo me puedo representar a mí mismo. A mí ya no me basta con elegir a alguien cada 4 años y que esa persona haga lo que quiera en esos 4 años porque yo voté por ella. No, yo quiero ser parte de las decisiones y me represento mejor que este señor. Yo mismo me represento mejor que este señor al cual yo elegí para representarme. Ese es un punto. Y luego las redes sociales han agudizado algo que es que doble, digamos. Primero el tema de que algoritmos tienden a polarizar. O sea, tú recibes, yo recibo a través de mis grupos de WhatsApp aquellas cosas que básicamente refuerzan mi propia manera de pensar. Y por tanto yo veo cada vez menos lo que se piensa al otro lado. Yo recibo lo mío. Y además, desde el punto de vista de los actores políticos, y ahí coincido con Alberto, está lo que podría llamarse, lo que se llama en economía, la economía de la atención. O sea, hay una competencia gigantesca por obtener la atención de la gente. Y por lo tanto, si yo quiero lograr la atención de la gente, y eso le provoca un daño a la democracia, pero así está ocurriendo, yo tengo que decir algo muy fuerte, algo muy descalificador. Se ha caído en la teoría de lo que podríamos llamar la cancelación. Entonces tú ves que los liderazgos, por así decirlo, exitosos, entre comillas, porque son de corto plazo y al final no solucionan los problemas, son aquellos liderazgos que se imponen, por así decirlo, con declaraciones muy fuertes que tienden a polarizar aún más los países. Ahora, sí aterrizo en un tema que no lo hemos conversado aquí, pero bueno, que es que además en Latinoamérica, populismo están desafiando la democracia, ese es un tema mundial. Estados Unidos, países europeos, en Latinoamérica también. Populismos que ganan el poder por la vía de la democracia y luego al interior de la democracia empiezan a cambiar el sistema. Pero en Latinoamérica hay un fenómeno también que es muy fuerte, que es el crimen organizado, el narcotráfico, y que es una manera de... escribí una columna en Radio Bio Bio sobre el tema de un cantante que hace cantante mexicano que hace corridos por encargo, por ejemplo, del cartel del Chapo Guzmán, etcétera. Entonces, que está invitado al Festival de Viña. Es una anécdota, entre comillas, no tan entre comillas, pero en el fondo el crimen organizado se va enquistando al interior de las democracias, va corrompiendo jueces, fiscales, etcétera, y termina, por ejemplo, en lo que pasó en Ecuador. Hoy día yo leía, estoy acá en Madrid, pero miraba por internet no sé si era Moll, y un ministro, ya no me acuerdo cuál era, si era de justicia, ahora, decía, no se preocupe porque en Chile las cárceles están controladas. Todo lo que yo he visto en el último tiempo que están lejísimos de estar controladas. Si hay delitos, digamos, robos de computadores, todo desde la cárcel. Informes de Gendarmería que dice que hay 700 grupos
organizados en Chile que desde el interior de la cárcel están operando. Entonces, siempre uno dice, bueno, en Chile estas cosas no van a pasar, porque Chile es un... Oye, yo quiero que volvamos en un ratito más a Peso Pluma porque tengo algunas preguntas sobre eso y creo que es una discusión súper interesante, pero quiero seguir un poquito más hablando del tema de la democracia porque aprovechando que ustedes están en España, pero también aprovechando, Joaquín, que tú has sido alcalde en 2 periodos en comunas distintas y normalmente cuando hablamos de democracia todos pensamos rápidamente en las políticas públicas, en el presidente y en el Congreso. Pero la democracia también es la organización en el territorio, en la comuna, cómo los vecinos se organizan con las distintas empresas que están en ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos quienes hemos sido víctimas o victimarios de los sonidos molestos sabemos lo importante de la organización comunal. Entonces, nada, te quería preguntar a ti cómo se vive la democracia en la comuna, en esa unidad que es donde más cerca estamos de las instituciones. Bueno, yo te mencionaba, Javiera, que la primera tensión que me tocó ver, y estoy hablando de la década del 90 prácticamente, es que la democracia representativa estaba desafiada porque la gente empezó a decir, yo me puedo representar a mí mismo mejor que mis representantes. ¿Ah? Y eso yo lo viví a nivel comunal, en cosas simples y en cosas más complejas. Planos reguladores, dónde poner edificios, cuáles son las áreas industriales, residenciales, comerciales, los ruidos molestos que tú decías. Yo me acuerdo que una vez a mí se me ocurrió como alcalde, estoy hablando de Las Condes de los 90, cambiar el nombre de varias calles y cambiar el sentido de tránsito de esas calles. Bueno, porque era facultad del consejo, lo hicimos, lo aprobamos y todo eso. Y llegó la gente a decir, pero ¿cómo? Usted me cambia el nombre de la calle y no me preguntó. Oye, pero es una atribución del consejo. Sí, claro, pero resulta que el costo como vecino lo asumo yo. Porque en esos tiempos todavía llegaban cartas. Se van a perder las cartas, me cambiaron la dirección. O sea, me empecé a dar cuenta que la verdad es que gobernar, incluso en un territorio que puede ser pequeño, digamos, ya no era lo mismo que antes. O sea, tienes que participar la gente en el proceso. Y eso que uno lo empezó a vivir a nivel vecinal, con un ejemplo muy, muy anecdótico que te estoy dando, pero que se puede amplificar, hoy día se vive también a nivel nacional. O sea, ya la gente no quiere, además, no quiere que llegue alguien con la solución mágica y diga, mira, esta es la solución, la voy a imponer, la voy a establecer. No, quiero ser parte del proceso que lleva a esa solución. Y esa es una democracia distinta, que es una mezcla de democracia representativa, democracia directa, y esa tensión no está bien solucionada en Chile y en muchos países. Oye, y volviendo también a un punto que hizo Joaquín, Alberto, ¿cómo ves tú, en el fondo, la realidad que la política hoy día es ineficaz eh, y que está emergiendo un modelo? Yo creo que detrás de Bukele, el presidente de El Salvador, sí estaba naciendo un fenómeno que muchos quieren copiar. Si tú vas y le preguntas a los chilenos, les encantaría tener un Bukele. Es el presidente más admirado. Eh, Porque es efectivo. ¿Ah? Es efectivo en materia de seguridad, es efectivo contra el crimen organizado. Eh, ¿Estamos cerca de un Bukele en Chile? ¿Tú crees que es una realidad o estamos lejos porque todavía seguimos siendo una excepción? No, yo creo que la mayor parte de los países están hartos de sentir que no hay capacidad de resolver cosas y por tanto todos esos países están cerca de un Bukele. La dificultad de los Bukeles es que son escasos. Para bien o para mal, son escasos. Entonces, ¿por qué? Porque la fórmula de Bukele yo lo considero más bien una fórmula napoleónica, ¿no? Bonapartista. ¿Ya? Es un tipo que viene a decir que se hace cargo de lo mejor de los dos mundos, de lo mejor de la derecha con lo mejor de la izquierda, porque le viene de la izquierda, hay que decirlo. ¿No? Entonces, y después se mete en el tema del orden con mucha fuerza y hace algo que es una cosa que es interesante, que hay que mirar en serio, que es decir, yo siempre digo, hay dos variables que hacen que se multiplique por cero tu actividad política, o sea, que destruyen lo que tú construyes. Hay dos variables. Una variable es la integridad moral de tu proyecto. Tu proyecto puede cometer errores morales, pero si se percibe que hay un esquema, ¿ya?, perturbador moralmente, eso cambia radicalmente todo y la gente
te multiplica por cero la credibilidad y se acaba tu capacidad de traccionar la sociedad. Y lo segundo es la viabilidad. Si tú haces políticas públicas que son inviables, si las cosas no funcionan, si tienes excelentes intenciones, maravilloso y todos te creen, pero resulta que no funcionan, la gente se va de ahí. Entonces, Bukele lo que dijo es, yo quiero demostrar, ¿ya?, que se puede ser viable y que puedo transmitir una integridad moral. Lo hizo de una manera que es prescindiendo de valores políticos. Y esa es la parte delicada, de la razón por la cual a todos nos inquieta desde el punto de vista de la democracia. O sea, dejó de lado la política, se quedó simplemente con la gestión y con la moral, ¿ya? Y entonces empezó a construir un modelo extraño. Pero resulta que resuelve las dos cosas que la política, si no resuelve, va a tener problemas siempre. Para que alguien haga eso, que insisto, es muy parecido a la solución de Napoleón, porque Napoleón tenía que resolver el tema de que la gente estaba cansada de la violencia de la Revolución Francesa, pero estaba de acuerdo con la Revolución Francesa, ¿ya? Si les suena parecido, ¿ya?, no deja de ser. Iba a Yo les puedo decir. decir que la mitad de los votantes, les puedo decir que la mitad de los votantes que votaron por el Partido Republicano en la anterior elección, no en el plebiscito, sino que la elección del Consejo, la mitad, la mitad tenía una característica muy particular que decía que, por ejemplo, consideraban que Chile había despertado en un 60%. ¿Ya? Era un grupo particularmente y evaluaba mucho mejor a Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, no Bachelet 2. En fin, entonces era un grupo particular que había migrado evidentemente, entonces hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente es difícil encontrar a alguien que logre esas soluciones. El problema es si el sistema político va a ser capaz, desde la política, con los partidos políticos, con el sistema político, ofrecer esa integridad moral y esa viabilidad. Si no, van a intentar muchos ser Bukele, insisto, para bien o para mal. A veces para bien porque podrían ordenar un poco el naipe en algún escenario, ¿ya? A veces para mal porque sencillamente la deriva autoritaria está al lado ahí o está dentro, ¿ya? Bueno, para bien o para mal, resulta que es muy difícil lograr ser Bukele. Oye, Alberto, ¿tú crees pues no sé si todavía aplica, pero nuestro sector o el que era mi sector, ya no sé esto de los sectores, pero porque uno, ¿Quién soy? ¿Dónde ¿quién soy? estoy? Luego hacemos otro podcast privado para que me ayuden a encontrarme, pero, no, pero en el fondo a mí me espanta mucho como esta vulneración de los derechos humanos que conlleva el gobierno de Bukele, ¿no? O sea, como las imágenes que hemos visto en las cárceles, las prisiones sin juicio, bueno, etcétera. Pero efectivamente han bajado la criminalidad, que es como una cuestión básica para convivir, o sea, poder salir a tomar la micro y que no te asalten. ¿Habrá ahí una responsabilidad de las izquierdas en Latinoamérica? Porque no sé si esto se replica en el resto del mundo, pero de no entender que el orden público, la seguridad pública, es una cuestión que de alguna manera se la regalamos a las derechas por el pasado traumático de nuestro continente y que no hemos tenido propuestas en ese sentido y que, bueno, finalmente cuando aparece alguien que venía a la izquierda, pero que ahora no sé tampoco si está en la derecha porque no sé mucho dónde ubicar a este señor, pero con una propuesta clara que además tiene números para mostrar, bueno, la gente confía en él. Entonces, quizás hay también responsabilidad de quienes no hemos sabido afrontar ciertas agendas por razones de todo tipo en la aparición de estos liderazgos populistas con posibilidades autoritarias. ¿No? Yo no tengo ninguna duda de que hay una responsabilidad muy grande. Hay dos momentos de responsabilidad. Uno es luego la caída del muro, que es una gran trauma para la izquierda, porque si bien es cierto, nos cuesta pensar una cosa que es súper simple, que es súper evidente y todos lo sabemos además, pero nunca pensamos que en realidad el país que va a ser en hoy, mañana o pasado mañana, pero así de pronto, el país más importante del mundo es un país marxista, ¿no? Entonces uno dice, no, es que la izquierda ya no existe en el mundo. Bueno, pero el país más grande del mundo y la economía más grande del mundo es marxista. Y es marxista. Podría explicar latamente por qué es marxista, ¿no? Entonces, luego, eso nos cuesta entenderlo, pero resulta que cuando se cayó la Unión Soviética, que sí tenía una capacidad de referencia política al resto del mundo,
Eso fue un gran trauma para la izquierda, sobre todo latinoamericana, que se había debatido siempre entre una cosa y la otra. Entre muy poquito socialdemocracia, las políticas públicas un poco sí, pero con mucho atractivo de la relación con la Unión Soviética, que además la Unión Soviética no le importaba mucho, la verdad. Em, había más la revolución cubana como punto de referencia, o sea, había muchas complejidades para construir esa izquierda. Ese primer debate, cuando cae el muro, viene una especie de consenso mundial que en el fondo es socialdemocracia un poquito para acá, un poquito para allá, pero va a ser así. Y ese consenso no fue capaz de afirmarse. Eso es lo que ha pasado, en el fondo. Y luego viene la crisis del 2008. Y la crisis del 2008 mundial, económica, el precio gracias a China, resulta que esa crisis generó en todo el mundo una modificación radical y un nivel de malestar gigante porque al final la cuenta la tuvo que pagar la sociedad, como pasó en el 29 también. Y eso le dio, igual que en el 29, una gran oportunidad a las izquierdas que la desaprovecharon, esa es la verdad, esa es la verdad, se desaprovechó esa oportunidad. Em, no se fue capaz de construir un proceso. Sarkozy citó una comisión de pura gente, economistas de izquierda, para construir un proyecto para Francia. No logró vertebrarlo. Sarkozy se lo pasó a Naciones Unidas convocó a la misma comisión un poco agrandada para que hiciera lo mismo. Eso estaba en la mano. No se pudo. Y lo que ha pasado es muy parecido a lo que pasó, menos fuerte, felizmente, que lo que pasó el 29, la crisis del 29 fue bastante más fuerte también, ¿ya? Que es que fracasando la izquierda en esa respuesta política, se va a buscar a la ultraderecha, porque quienes habían fracasado, entre comillas, antes justamente era la centro derecha. Entonces se probó, se experimentó hacia la izquierda y después se van a la ultraderecha, y es algo que está pasando, y eso evidentemente es una situación problemática porque la posibilidad de negociación política, la posibilidad de articulación política en general de los sectores ultra es escasa. Naturalmente, no es su fortaleza está en una fuerte identidad con un contenido determinado y una escasa capacidad de diálogo y negociación. Oye, Joaquín, ¿y cuál es tu impresión respecto del fenómeno de Bukele? ¿Ah? A propósito de que también tú jugaste un rol muy interesante, entre comillas, cuando fuiste alcalde, de hablar de las cosas concretas, ¿ah? Y salirse un poco del debate ideológico, de lo que también te costó algunas críticas, pero de alguna manera ser eficaz. Y hoy día, para muchos, a pesar de que yo creo que Joaquín tiene razón, perdón, Alberto tiene razón de que son pocos los Bukele, pero tal vez candidatos pueden haber más voluntarios. ¿Ah? Es difícil que hayan liderazgos tan efectivos como Bukele. ¿Tú ves que en Chile haya además con voto obligatorio, un espacio hoy día más real para esa opción? Yo creo que sí, en dos sentidos. ¿Ah? Uno es que las encuestas que yo he visto, y creo que el CEP pregunta esto, hay otras encuestas que preguntan algo así como, ¿estaría usted dispuesto a perder libertades personales de vivir en un país más seguro? No sé si la Cosa Nostra, ahí Alberto nos podrá contar después, también pregunta cosas de ese tipo, pero y he visto que las respuestas crecientemente dicen, sí estoy dispuesto a sacrificar libertades personales para tener un país más seguro. Entonces ahí hay un punto de un buquelismo, digámoslo así, potencial. Y lo otro es que efectivamente, como decía Javiera, tú finalmente lo que quieres es bueno, poder salir a tomar la micro, digamos, al paradero, o saber que mi hija va a llegar en la noche de su trabajo, digamos, y va a tener que caminar las 2 cuadras hacia el interior, a donde yo vivo, y no le va a pasar nada aunque llegue a las 10 de la noche. ¿Ah? Yo aquí estoy en Madrid en este minuto, estoy aquí siempre entre enero y comienzos de marzo dictando un curso, el tercer año consecutivo que lo hago, y tú ves que la gente, no sé, pues deja el celular en el café. Alberto podrá confirmarme o mentirme, pero deja el celular en la mesa incluso a veces se para, digamos, porque tiene que ir al baño o pedir algo, y el Sí. celular quedó ahí y no le va a pasar nada, pero no le va a pasar nada. Y una mujer joven puede caminar a las 3 de la mañana en cualquier barrio en Madrid y no le va a pasar nada. ¿Ah? Entonces, yo ayer me tocó dictar la primera clase del curso. La mayoría de los alumnos son europeos, son de distintos es una universidad bastante internacional en la que yo estoy, así que no hay ningún español prácticamente, ninguno. Hay una latinoamericana nomás de Barranquilla, y hablamos algo de seguridad ciudadana,
Entonces, todo eso de que, oye, me van a robar esto, no hay que preocuparse, o me quedo en la casa después de las 10 de la noche y no salgo, en esta ciudad no existe eso, no hay ningún problema. Entonces, tú notas la diferencia en seguridad absoluta y totalmente. Veía a través de internet que había una polémica de que en ciertos barrios de Santiago la gente tiene una especie de autotoque de queda. O sea, yo entre los vecinos me coordino que ninguno de nosotros va a salir, digamos, después de tal hora y algunos vamos a hacer ronda. Bueno, entonces obviamente estamos viviendo una situación en que la gente ve la inefectividad. Entonces, claro, una situación propicia para ese tipo de liderazgos a los Bukele. Entonces yo creo que nosotros tenemos que anticiparnos y aprender de esa experiencia dentro de nuestra democracia. Una de las cosas que hablamos con Alberto cuando llegamos a estas soluciones, digamos, mínimos comunes, obviamente Chile tiene que hacer más cárceles. Y cárceles, por así decirlo, inexpugnables, en que la señal del celular de verdad no exista y que no haya celulares adentro. Bueno, Bukele hizo una cárcel así, 7 meses. Bueno, pero esa parte, por ejemplo, no la podremos hacer nosotros porque una cárcel aquí se va a demorar 10 años. El otro día estaba con una persona que me decía que la cárcel de Chillán se cayó para el terremoto, en 2010, y todavía no se ha podido reconstruir. No se puede reconstruir, porque no se puede hacer aquí, no se puede hacer allá, no hay los permisos, no hay nada. Entonces, claro, después decimos, oye, pero resulta que hay una superpoblación, nuestras cárceles, digamos, no sirven porque el crimen organizado actúa de adentro, pero no hacemos nada. Entonces, si nosotros queremos que la democracia funcione, busquemos dentro de ejemplos que no nos gustan tanto, pero que a lo mejor hay ciertas cosas que pueden resultar. Entonces, yo creo que la política de las soluciones, si no llega a la política de las soluciones, obviamente que estamos expuestos a estas situaciones. Joaquín, concordemos que en Madrid igual salen en la noche, más allá de que no hay crimen, les gusta salir en la noche a los madrileños. Oye, no, el tema de las cárceles yo creo que es un súper tema porque, bueno, aquí en Chile están muy sobrepobladas, para que vamos a hablar de países como Brasil, pero creo que ese problema no es simplemente desde el punto de vista como punitivo, que no hay más lugar donde meter delincuentes, sino que la cárcel se supone, o yo la entiendo, como algo que además de castigar, debería permitir que la persona en el futuro se reinserte en la sociedad no delinquiendo. Y hoy día lo que pasa es que entran muchos jóvenes, algunos a través de prisión preventiva, otros por delitos, voy a decir, menores, pero para que se entienda que no es un asesinato o una violación, sino por, qué sé yo, vender CDs pirateados, ¿no? Que es un delito, pero que al entrar a estas cárceles en Chile, como están constituidas con la sobrepoblación, bueno, salen como con un máster en delincuencia. Entonces, claro, lo castigaste, pero lo pusiste en contacto con redes criminales que le ofrecen mayores oportunidades económicas, de estatus, y ese también es parte del problema de las cárceles, ¿no? Efectivamente, el modelo carcelario, en el caso chileno, requiere modificaciones súper importantes. La única modificación que se hizo en los últimos años fue cuando era ministro Bulnes. ¿Se acuerdan que mandó a hacer un estudio bien completo, bien grande, a Estados Unidos con una consultora grande, donde le dijeron, incluso entre otras cosas, que tenía que hacer un indulto masivo, que se hizo, aprobado en el Congreso, ¿ya? No usando solo la prerrogativa presidencial, porque había mucha gente, justamente lo que se Javier, mucha gente que estaba allí, que no tenía ningún sentido que estuviera en contacto con presidiarios de alta complejidad que iban a llevarlo más al fondo del delito, ¿ya? En vez de ser capaces de insertarlos en la sociedad. Entonces, en ese momento Chile estaba segundo del mundo en cantidad de presos por cada 1000 habitantes, ¿ya? Y evidentemente no era un país inseguro para estar segundo en el mundo. ¿Ya? No tenía ningún sentido ese puntaje. Yo creo que efectivamente hay muchas dimensiones de responsabilidad que tenemos que tener respecto a eso. Primero hay un tema de infraestructura que es indudable, es indudable. Hoy día la situación es simple. Hoy día la situación es simple. Hoy día, a propósito de las cosas que el Estado paga y no debiera pagar, el Estado tiene un sistema carcelario que finalmente son las oficinas los delincuentes. Esto pasa no solo en Chile, en América Latina en general, eligen cuándo estar en la cárcel. Lo que le pasó en Ecuador fue que el presidente creía que Fito estaba preso. Y Fito no estaba preso. Fito quería estar en la cárcel porque en la cárcel está seguro.
Estás más seguro que afuera siendo narcotraficante, porque puedes trabajar lo mismo que estando afuera, y si hay conflicto entre bandas, no te pueden matar. Entonces hay que entender la lógica del delincuente para poder tomar decisiones. Si ese es el tema. Entonces, cuando no se entiende, mira, por ejemplo, bajaron los asesinatos dentro de las cárceles chilenas el año pasado. Bajaron mucho, un cuarto, a un cuarto, o sea, bajó 3 cuartos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las bandas no están peleando entre sí, las bandas están haciendo un grupo entre ellas, están trabajando juntas. Entraron en colusión, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente están organizadas y por tanto son mucho más poderosas. Entonces hoy día tú cuando te llaman por teléfono desde la cárcel para hacerte una estafa, tú contestas el teléfono y no escuchas atrás un rumor, un ruido. Escuchas todo perfecto, como si fuera una oficina. ¿Por qué? Porque es una oficina, porque es un lugar que está hecho, oye, aquí está el amigo está trabajando, no molesten. ¿Ya? Es un esquema armado. Y resulta que eso era lo exterior. Bueno, con eso tenemos un problema. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos el tema de la capacidad cultural de decirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, decirle, oye, el camino no es ese. Pero ¿cómo yo le digo que el camino no es ese? Si hace 12 años hubo una crisis, ya 13 años se van a cumplir ahora, hubo una crisis de educación y resulta que estamos peor ahora. No solamente no hemos podido resolverlo. Entonces le vamos a decir, no, es que mira, siga este camino que es súper bueno para que usted pueda surgir en la vida, ¿ya? Y resulta que el camino está malo. Y los otros le dicen, mire, este camino es muy peligroso, pero es exitoso. ¿Ya? Y si usted sobrevive, capaz que le vaya súper bien. Oye, los quiero invitar a ver un video para que lo comentemos después. Así que, señores, corre video. Eastbound in this 400 block of 5 to 50. We can take that place. Nobody can come in. And police officers stood and watched. Is this the city? People in! It's an IO war. We can't lose the IO. Fucking hey, man. Glad to see you guys. Love President Trump. He asked us to come out and support him, and I was glad to do that. Va a haber más de 70 países con elecciones, más de 3.000 millones de personas van a votar, entre otros Estados Unidos. Y, en fin, hay muchas proyecciones de que este va a ser un año muy desafiante para la democracia y hay bastante pesimismo incluso. Yo no sé, Joaquín, Alberto, pero tal vez partamos por Joaquín, ¿qué te evocan estas imágenes y qué piensas para el futuro, tal vez partiendo por Estados Unidos? Bueno, las imágenes son muy, muy lamentables, digamos, muy tristes, horribles en realidad. Inesperadas, porque uno no pensaría que en una democracia tan consolidada como Estados Unidos uno pudiera ver imágenes como esta. Bueno, imágenes son muy parecidas a las que ocurrieron después en Brasil, recuerden ustedes, hace un año atrás, digamos, la noche que Bolsonaro dejaba el poder. Pero uno, incluso en Brasil hasta lo entendería mejor, pero en Estados Unidos no dice, pero ¿cómo esto puede pasar en Estados Unidos? Pero pasa en Estados Unidos. Y por tanto, estos fenómenos, digamos, de la polarización y de los populismos son fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial. Obviamente en Chile nos duele más, digamos, porque Chile todavía está en una situación económica, Chile todavía es un país, digamos así, de clase media, en que recién la mayoría de la gente ha salido adelante de la pobreza. Estados Unidos ya es un país de otro nivel de vida, entonces miran estas peleas como un espectáculo, no afecta tanto la vida diaria de las personas, pero sí les puede costar en términos de su sistema político y su sistema democrático. Entonces, hay amenazas a la democracia desde la izquierda, personas que llegan al poder y después tratan de perpetuarse en el poder, los esquemas, por así decirlo, bolivarianos, que hemos conocido en Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua,
en diferentes grados. Ecuador corrió el riesgo de eso un poco con Rafael Correa, pues finalmente, afortunadamente, eso no pasó. Pero también desde la derecha empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Bukele, no lo voy a clasificar, también fue alcalde, fue alcalde de San Salvador también antes de ser presidente de la República, y efectivamente viene a la izquierda, como dice Alberto, pero también buscó una manera de reelegirse cuando en realidad la Constitución no le permitía reelegirse. Otros casos, ¿para qué hablar? Digamos, Rusia, Hungría, en fin. O sea, y esta persona que puede ser presidente de Estados Unidos nuevamente. Entonces, obviamente que son situaciones en que uno dice, claro, estamos en Chile, siempre pensamos que era, entre comillas, un oasis, acuérdense de eso, o un país único en que estas cosas nunca van a pasar, pero estas cosas pasan. Entonces, si nosotros no logramos finalmente esto, política de las soluciones, tregua, relato compartido, nuevo pacto social, el riesgo de esto está también latente en Chile. Oye, no solamente puede reelegirse, también puede ocurrir, es difícil, pero que gane Biden o quien lleve el Partido Demócrata y que nuevamente él decía que las elecciones no fueron limpias, ¿no? Que fue eso lo que desencadenó el asalto al Capitolio, que es lo que acabamos de ver. No sé si ustedes han visto, ya que están en Europa, unas imágenes que han dado vuelta estos últimos días con una concentración de miles de italianos con camisas negras, haciendo, no sé cómo se llama, el saludo al sol, el saludo fascista, que la verdad son como imágenes que uno pensó que no iba a haber más en el mundo, ¿no? ¿Cómo evitamos que pase esto, no? O sea, ustedes hicieron una ruta, delinearon una ruta que habla de tregua, relato común y un nuevo pacto social, ¿no? De alguna manera. Y eso significa construir algunos consensos, ¿no? Ya que no les queremos llamar acuerdos. Mi pregunta es para Alberto, porque creo que era parte de las reflexiones que hicimos en el pre-Frente Amplio, quizás cercano a ese momento en que él fue a hablar a la ENADE, que es en el fondo quiénes se tienen que sentar a construir ese consenso, porque durante los 30 años o los 20 años exitosos de la transición en Chile, bastaba con que estuvieran los partidos políticos. En España hay muchos acuerdos tripartitos donde está la patronal y los sindicatos, pero quizás ahora hay que ampliar esa mesa. No sé, Alberto, ¿qué piensas tú? Es un dilema bien grande ese, porque cuando uno amplía la mesa es más difícil. Pero cuando uno la restringe, lo que se logra ahí dura menos. Em, si uno mira la historia, la historia de Occidente en particular, siempre el gran logro, la razón por la cual espero que sea un relato compartido este que voy a decir, pero ya a esta altura no lo sé, la razón por la cual probablemente Occidente sea la civilización más interesante de la historia, la más sofisticada de la historia, ¿ya? Lo digo, y cada vez que lo digo, mucha gente de izquierda me dice, eh, pero Occidente ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces yo le digo, sí, de hecho es la única civilización que ha violado los derechos humanos. Entonces quedan con los ojos así. ¿Por qué me dicen cómo es posible que digas eso? Porque ninguna otra los... Claro, los inventó. Entonces la capacidad humana es justamente de afrontar el desafío de resolver algo que es muy complicado, que es que el poder no sea un poder absoluto. El poder tiende a ser absoluto porque si no le cuesta mucho ser poder. Entonces, ese esfuerzo y el esfuerzo occidental de legitimar el poder sin un ente externo, sin decir que fue una entidad divina, sin decir que viene de la tradición, sin decir que viene desde afuera, esto no es mío, esto no viene de mí como persona, esto no viene de la tradición, ni viene de una divinidad, esto viene de nosotros. Eso es una altísima complejidad y obviamente ha sido un desgaste enorme y el desgaste más maravilloso de la historia, o sea, la creación más compleja y más sofisticada. Entonces yo creo que estamos frente a un desafío grande. Gran parte de lo que siento que está pasando tiene que ver más bien con un cambio de orden mundial. Yo tengo la impresión de que fundamentalmente está pasando eso. Eh, yo no, yo leo bastante las cosas que hacen en China, ¿no? Que son muy
muy completos sus informes sobre las reuniones del Partido Comunista, qué sé yo, y la verdad es que es bien interesante porque no lo dicen textual, pero uno entiende como que ellos están asumiendo que en este momento para ellos está acabando el Imperio Romano. ¿Ya? En este momento, porque lo miran todo con esa perspectiva larga. Entonces, hoy destacando el Imperio Romano, es Europa hasta Jerusalén más o menos, ¿ya? El norte de África, y se le agregó entonces, una jugada loca hace 500 años, se le agregó un continente entero por América, ¿ya? Y en otras jugadas un poco más locas en Oceanía y en Asia, con Japón, Australia, Nueva Zelanda. Pero para ellos es eso en el fondo, ¿ya? Y efectivamente hay un cambio. Lo que pasa con Estados Unidos es evidentemente una decadencia. Yo, para ser honesto, creo que en este momento eh, lo que viene para Estados Unidos no tiene ninguna alternativa de ser relativamente viable, así que funcione. Lo veo así, no veo por dónde. O sea, si gana Trump o pierde Trump, da lo mismo. En rigor, Trump ha sido la figura de Estados Unidos desde hace rato, desde Obama, ¿ya? Em, el gobierno de Obama fue un gobierno muy exitoso en vida, entre comillas, estando vigente, y después ha tenido una mala vejez también, y ha generado problemas para ese tipo de gestión. Yo creo que todo se está entrando en clivajes. O sea, hoy día Naciones Unidas, para mucha gente en el mundo, no representa un ente neutral. Entonces tenemos pérdida de herramientas políticas. Esto tiene mucho que ver, no voy a entrar en detalle, pero tiene mucho que ver con los procesos de malestar social que destruyen las herramientas políticas con las que trabaja. Y yo creo que tenemos un desafío grande. Yo creo que es esto que estamos pensando yo creo que Chile tiene una oportunidad que algunos países no tienen tan rápido, porque nosotros estamos en un proceso de decadencia que ha sido grande, pero veníamos con una especie de pequeño superávit institucional, ¿ya? Que nos permitía más o menos, nos permite después de toda esta crisis, donde se ha destruido mucho, esa es la verdad, la ver- poder todavía hacer algo. Y nuestros contenidos normativos todavía no están tan confundidos, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo creo que hay cosas que uno dice en Chile que todavía la gente dice, no, sí, eso es un básico, ¿no? Y que en otras partes ya no están. Eh, entonces yo creo que tenemos una oportunidad, pero yo veo un escenario muy confuso en el mundo en un buen rato. Hoy día tenemos solo el 14% de la población mundial, hoy día vive en una democracia. Y teníamos la ilusión de que a estas alturas del siglo XXI eso iba a ser, no sé, el 50%, 60%. Oye, la conversa ha ido volando y los Sí. tiempos también, pero yo quiero, antes de ir terminando, Joaquín, saber ustedes, sobre todo en este contexto tan desafiante, complejo, ¿qué planes tienen con Alberto? Porque yo creo que hoy día sigue siendo muy valiosa la necesidad de una tregua, muy valiosa en construir soluciones compartidas, muy valiosa la oportunidad de que Chile se pegue un salto al desarrollo con todas las oportunidades que tiene. ¿Qué viene para esta dupla improbable? Mira, más allá que para esta dupla, una cosa que te quiero decir, Hernán, que yo creo muy importante que haya liderazgos que atrevan a desafiar a su propia tribu. Creo que eso es muy valioso. Yo sé que tú, Javiera, lo has hecho y hacerlo tiene un costo. Yo también lo he experimentado varias veces en mi vida, digamos. Pero en el fondo, porque hoy día, si la competencia política es quién es el que es más de izquierda y quién es el que es más de derecha, estamos mal. Porque finalmente no es eso lo que Chile necesita. Entonces tiene que haber liderazgos que se atrevan a desafiar. Y tiene un costo. A mí algunas personas, algunos amigos me decían, oye, ya, con Alberto Mayor, o sea, tú hiciste un trabajo conjunto con Alberto Mayor, o sea, ya te perdimos definitivamente, habías dicho antes ya que era aliancista, bacheletista, o sea, ahora sí que ya te perdimos, te habríamos aceptado, no sé, pues, oye, conozca el Landerreche, por último, júntate, pero con Alberto Mayor, o sea, olvídate. Bueno, entonces, lo digo en términos de anécdota, pero en Chile cuesta mucho que haya personas que se atrevan a desafiar a su propia tribu. Y eso es lo que se necesita. Porque alguien tiene que decir, oye, ya, ok, sí, ya, el más de izquierda, el más de derecha, pero ese no es el punto. Si no solucionamos los problemas, aquí vamos a terminar mal todos, todos. O sea, estamos a un paso de lo que ocurrió en Argentina en algún minuto, que es que se vayan todos. Porque Chile ha experimentado todo.
Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Todos para afuera, vamos los jóvenes. Boric, los jóvenes, a los 3 meses no pasó nada. Fuera, vamos al otro extremo. Kast, la Constitución, rechazada. Bueno, entonces, si no vamos a la solución de los problemas, la situación es grave. Y eso requiere liderazgos que se atreven a desafiar a sus propias tribus. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nos tomaremos un cafecito cuando Alberto tome el AVE y venga a Madrid un día y ahí veremos cómo seguimos, digamos. Pero yo soy optimista, ¿eh? O sea, en el sentido de que efectivamente todavía Chile tiene una oportunidad. Tiene herramientas políticas y todo el tema del cambio climático nos está ayudando porque el mundo necesita lo que Chile tiene y está dispuesto a pagar altos precios por eso y hay que aprovecharlo. Sí, yo tengo la impresión de que tenemos, de que todo camino que prospere, que fructifique, tiene que tener desarrollo. O sea, yo creo que la política, eh, yo insisto en esta idea de que tú pierdes herramientas, ¿no? Si tú el año 95 tenías un problema en la Araucanía, tú podías llamar incluso a la Iglesia Católica para que mediara y eso funcionaba. Eso era una herramienta, que no era una herramienta institucional política estatal, pero sí era una institucional, una respuesta institucional desde la sociedad civil. Bueno, hoy día esa herramienta no existe, como no existe la herramienta de poder convocar a centros de estudios públicos para que te dé una mirada global, como incluso no existe la posibilidad de llamar a las universidades para que te digan una mirada neutra, porque todos van a decir, pero es que son universidades de izquierda, son universidades de derecha, son universidades de no sé qué. Entonces, estamos perdiendo herramientas y yo creo que para eso hay que fortalecer la calidad de la discusión, hay que fortalecer la calidad del trabajo político y también la capacidad para ir aglutinando gente. Con Joaquín efectivamente vamos a tener un par de conversaciones justamente para ir viendo cómo canalizamos el hecho de que mucha gente nos ha escrito, oye, quiero ayudarlos en estas cosas, en las presentaciones, en los análisis, qué sé yo. Entonces, hay que inventar alguna fórmula para que eso se pueda contener adecuadamente y no sea mero voluntarismo, porque ya sabemos que el voluntarismo por sí solo no sirve de mucho. Oye, no, yo solo quiero decir que me alegra mucho, Joaquín, que tenemos un gran acuerdo, que es cuál es el mejor equipo futbolístico de este país. Oye, se pasaron, Alberto, Joaquín, por el tiempo, oye, por la buena onda, por las reflexiones, por lo que están aportando, porque yo creo que hay que hacer cosas disruptivas. Nosotros estamos desde este lugar, humilde lugar, pero generando conversaciones, ¿ah? Para buscar conectar en un mundo que está muy, muy desconectado. Así que muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Hernán, Alberto, Joaquín, muchas gracias y espero que la próxima vez nos vemos en directo. Nos vemos. Estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.